Bienvenidos y bienvenidas. En este vídeo vamos a explicar las partes del oído y la función de cada una. En primer lugar, tenemos que decir que en el oído se localiza el sentido de la audición y del equilibrio. El oído humano lo podemos dividir en tres partes: el oído externo, que lo forman el pabellón de la oreja, está aquí, y el conducto auditivo externo, todo este de aquí, ¿vale? Vía por el cual viaja el sonido hasta llegar al oído medio. A continuación tenemos el oído medio, que sería el tímpano y la cadena de los tres huesecillos, cuya función es la transmisión del sonido a modo de vibración hasta la cóclea. Y por último el oído interno, constituyente únicamente por la cóclea, que es la encargada de transformar el sonido en forma de vibración a impulsos nerviosos. A continuación vamos a hablar un poco más a fondo de determinadas estructuras. En primer lugar, del pabellón auditivo. El pabellón auditivo es un repliegue cartilaginoso recubierto de piel, que lo que va a hacer es actuar a modo de antena parabólica, es decir, su forma favorece la entrada de las ondas sonoras al interior del oído. También vamos a hablar un poco más en profundidad del conducto auditivo externo, este de aquí, situado entre el pabellón auditivo y el tímpano, es decir, el oído medio. Este conducto es un tubo en cuyas paredes encontramos pelos y glándulas secretoras de cera, cuya función es impedir el paso de estructuras extrañas al interior del oído, ¿vale? Se localizaría en las paredes. Otra estructura importante de mencionar es el tímpano. El tímpano es una membrana que actúa de forma muy parecida a la membrana de un tambor. Es decir, el sonido que recoge va a vibrar. Mediante la captación de ese sonido va a enviar unas señales vibratorias mediante los huesecillos hacia la cóclea. Entonces actúa como una membrana. Otra estructura importante es la trompa de Eustaquio, que conecta el oído con las fosas nasales. La trompa de Eustaquio lo que permite es igualar la presión en ambos lados del tímpano, es decir, que la presión aquí se compense con la presión del oído, ¿vale? Entonces esto lo que va a favorecer es que el proceso de audición se dé de forma normal. Luego, por otro lado, estaría la cóclea, que es una estructura elástica enrollada en forma de caracol, con sus canales semicirculares que serán los responsables del sentido del equilibrio y que veremos más adelante. Y bueno, ya estarían explicadas las principales estructuras de la audición, o sea, del sentido del oído, del órgano del oído. Y a continuación, pues hablaremos del proceso de audición mediante este esquemita, ¿vale? El mecanismo por el cual se produce el proceso de audición es el siguiente. El pabellón de la oreja capta los sonidos que proceden del exterior y los transmite al tímpano a través del canal auditivo externo. Es decir, seguirían este recorrido hasta llegar al tímpano. El tímpano vibra al recibir los sonidos y transmite esta vibración a través de la cadena de huesecillos a los líquidos que rellena el caracol. Es decir, el tímpano al recibir los sonidos vibra y transmite la vibración al líquido interno del caracol, es decir, a la cóclea, a través de los huesecillos, ¿vale? Es decir, de aquí a aquí. En el caracol se encuentran las células mecanorreceptoras sensibles a la vibración sonora. Es decir, estas células procedentes de la cóclea registran esas vibraciones y la transforman en impulsos nerviosos que viajan a través del nervio auditivo hasta el cerebro para generar una respuesta. Ese sería el proceso. Por último, en este vídeo vamos a explicar la función del equilibrio, cómo se da y quién es el encargado de realizarla. Como hemos dicho, en el oído, en concreto en el oído interno, se da el proceso de audición y el proceso del equilibrio humano.
En concreto, se dan los canales semicirculares de la cóclea. Hemos dicho que anteriormente que la cóclea es una estructura elástrica con forma de caracol, en la cual, sobre todo en el caracol, se localizaban los receptores que modificaban esas vibraciones provocadas por el sonido en impulsos nerviosos y la mandaban al cerebro a través del nervio. En este caso, en los canales semicirculares localizados en la parte superior de la cóclea están también rellenos de una especie de líquido. Entonces, al movernos, el líquido que rellena los canales semicirculares se mueve y cambia de posición. En estos canales existen unas células que están provistas de cilios sensitivos, es decir, una especie de pelitos que se encuentran en las paredes de los canales. Estas células lo que se van a encargar es de detectar ese movimiento del líquido e informar al cerebro a través de impulsos nerviosos. ¿De qué van a informar? Pues de la posición de la cabeza y del movimiento que va a realizar la cabeza. Entonces, en este proceso también interviene el cerebro, coordinando la acción de los músculos. Si nuestro cuerpo da una serie de vueltas rápidas, el sentido del equilibrio se ve alterado.